Hola a todos, ¿cómo están? Soy Betsy Astudillo, bienvenidos a Discipulado, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo aquí, por la voz de la iglesia.radiodigitales.com, Formosa, Radio Maranata 98.1, gracias, Héctor Roldán, hijo, Colombia. Estamos saliendo en Bogotá, Neiva, Pitalito y Acevedo, también en España, Palmas de Mallorca. Saludos para mi familia que están ahí del otro lado, para mi mamá, para Ruki, Florcita, para todos mis hermanos. Gracias a Dios, doy gracias a Dios por sus vidas. Sabemos que el Espíritu Santo es quien nos transforma a cada uno de nosotros, pero nosotros somos responsables de exponernos a la palabra de Dios para que la palabra de Dios sea la que nos lea. Tener un conocimiento bíblico nos ayuda a discernir, nos preserva de falsos maestros y nos mueve a hablar con autoridad, la autoridad que da la palabra de Dios. Cuando hablamos con autoridad es porque estamos hablando la Biblia. Eso es autoridad. Somos un pueblo bajo un Dios soberano, y cuando Dios nos salvó, le salvó a usted y me salvó a mí, nos transformó y nos dio una nueva vida, nos dio una nueva voluntad, nos dio una nueva mente y nos dio un nuevo corazón, un nuevo poder, un nuevo conocimiento, una nueva sabiduría, una nueva vida, una nueva herencia. Tenemos una nueva comunión, tenemos una nueva justicia, un nuevo amor y un nuevo deseo y una nueva ciudadanía, y Dios a todo eso le llamó una vida nueva. Espero que usted desde el otro lado, usted se encuentre en estas condiciones, con una nueva vida en Cristo. Dios le ha dado una nueva vida para que la viva para Cristo. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que vamos a dar gracias a Dios por estar un día más en su presencia, por este espacio, por este momento, por dedicar este tiempo para escudriñar su palabra, para estudiar las escrituras, para aprender, para adquirir conocimiento, para nosotros tener un conocimiento bíblico. Necesitamos, es urgente. Amado Padre, te damos gracias en este día y te damos gracias por ser nuestro Dios. Te damos gracias por tu Hijo y por tu Santo Espíritu que mora en nuestra vida. Gracias. Te damos gracias por habernos salvado. Te damos gracias por habernos dado la vida. Te damos gracias por todo lo que tenemos, por todo lo que tú nos prestas. Te damos gracias por este momento de disponer nuestros corazones para ti, amado Padre, y permitir con un corazón obediente que tú nos hables, que tú traigas luz a nuestra vida, a nuestro andar, que tu Santo Espíritu nos esté enseñando, nos esté mostrando, nos esté guiando, nos esté redarguyendo, nos esté instruyendo. Padre, obra conforme a tu voluntad, tus propósitos. Mueve, Padre Santo, todo mi ser para cumplir tus propósitos eternos, amado Dios. Que sea tu palabra, que no sean pensamientos ni opiniones, sino tu palabra, amado Dios. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bien, el tema de hoy es efectos negativos de la avaricia y el materialismo. Es de la serie que venimos estudiando, el dinero. Y el objetivo de esta serie es que al terminar usted descubrirá cómo usted va a descubrir cómo no dar, cómo dar y cómo no dar. Usted aprenderá principios bíblicos para adquirir dinero, para invertir el dinero adquirido. Usted aprenderá los motivos correctos para dar y los motivos incorrectos para dar. Usted aprenderá la relación entre dar con generosidad y dar para un efecto a su favor. Aprenderá a no estar viviendo para las riquezas, sino a entender lo que la Biblia dice, a adquirir ese conocimiento que la Biblia dice sobre dar y lo que la Biblia dice sobre gastar. Primer efecto negativo de amar el dinero. Dice que quien ama el dinero confiará
en sí mismo y no en Dios. Su confianza está en sus riquezas. Y una característica de una persona así es que mira con satisfacción sus cuentas bancarias que cada vez están más incrementadas. Mira con mucho, todas sus posesiones, todo lo que ha adquirido, todo lo que puede ver ahí cuando va a su home banking y ve ahí sus cuentas en dólares, sus cuentas en esto, sus cuentas aquello. Entonces él se siente así, su confianza está puesta ahí en sus riquezas, en lo que la persona tiene ahí en el banco, en lo que la persona tiene guardado en una caja fuerte, en lo que la persona tiene ahí en bonos, etcétera. Bien. Por ahí nosotros nos lleva a pensar, siempre que entramos en este tema, siempre llega esta pregunta, ¿no? Bueno, es malo tener dinero? ¿Es malo tener posesiones? Como que nos planteamos esta situación, ¿no? Pero tenemos que ver que aquí estamos hablando de amar el dinero cuando nuestra confianza no está colocada en Dios, sino que nuestra confianza está en lo que nosotros tenemos, en lo que nosotros hemos acumulado. Es más, vivimos para acumular riquezas. ¿Por qué? Porque eso nos hace estar seguros. Las personas se sienten seguras. Entonces, tengo todo el dinero que me hace falta. Para cuando venga tiempos malos o tiempos difíciles, ¿no? Entonces acumulo y acumulo y acumulo. Tengo todos los frentes cubiertos, puedo resolver mis propios problemas y eso lo describe a usted y es necesario que se pregunte, ¿no? ¿Estoy confiando en Dios o en el oro? Si esto a usted lo lee y cuando la palabra lo está leyendo, ¿qué le dice a usted? ¿Dónde está su confianza? ¿Su confianza está en Dios o su confianza está en el oro, en la cuenta bancaria, en lo que usted tiene? Y no es un error ser prudente con los ahorros, no es un error ser prudente con las inversiones, no es un error ser prudente con un seguro que uno pueda tener, pero sí es un error confiar en ellos más que en Dios. Job sabía de los peligros y podemos ir al libro de Job, capítulo 31, versículo 24 al 28, y nos dice: si pues en el oro, vamos a leer bien. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que de mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Proverbios, capítulo 11, versículo 28, nos dice: el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Y mire lo que nos dice Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17 al versículo 18. Y nos dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos
en buenas obras, dadivosos, generosos. Vamos a ver el segundo efecto negativo de amar el dinero. De cuando nuestro corazón está puesto ahí, en los lingotes de oro, en las cuentas bancarias, en las posesiones. Otro resultado seguro del amor al dinero es el engaño o una falsa sensación de seguridad. Y eso es terrible. Jesús hace referencia a esto en la parábola del sembrador. Ese engaño, esa falsa sensación que tiene una persona de seguridad al tener muchas riquezas, porque dice, bueno, yo tengo todos los frentes de mi vida están cubiertos. No pasa nada. Mateo, capítulo 13, versículo 22, nos dice, el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Marcos, capítulo 4, versículo 19 nos dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Lucas 8:14 nos dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Las riquezas pueden ahogar la palabra y engañarlo acerca de la realidad espiritual. Si usted se siente seguro, sabe usted que tiene mucho dinero. Comienza a creer que tiene todo lo que usted necesita y que todo está bien. Y los falsos maestros apelan a esto. Los falsos maestros apelan directamente al engaño de las riquezas, a aquellos que confían en su dinero, en su seguridad puesta ahí en su dinero. Son especialistas en eso. Los abogados del Evangelio de la Prosperidad. No sé si ustedes los conocen, pero a veces tengo la posibilidad de verlos y la verdad que es muy nefasto. Es nefasto y si por dónde lo ve, bueno, los puede uno observar en YouTube y ver cómo se mueven. ¿Para qué? Para conocer. Entonces, estos abogados, estas personas del Evangelio de la Prosperidad, aseguran que si usted es rico, eso significa que es más que especial para Dios. Y Dios derrama abundante gracia ahí sobre la vida de una persona así. Y la forma de hacerse rico es enviarle dinero al predicador de la prosperidad. Mientras más dinero envíe, más rico será. Son así, ¿en serio? No estoy mintiendo. Solamente ponga una predicación de los predicadores de la prosperidad y usted se va a sorprender. Se va a sorprender, en serio, se va a sorprender. Entonces, mientras más dinero les envíen a ellos, más rico se va a volver. Y ellos creen que mientras más riquezas tengan, más Dios los ha favorecido. ¿Y qué es lo que pasa en este pensamiento? Es un pensamiento muy astuto. De verdad que es un pensamiento que tiene doble filo. ¿Y qué pasa con este pensamiento? O sea que una persona en una iglesia como esta no puede refutar. ¿Cómo puede decir que
que el líder es un falso maestro. Si Dios lo ha hecho muy rico, Dios lo ha favorecido. Ese es el tipo de pensamiento, de mentalidad que está. Entonces hay que estar complacido con el predicador y con su enseñanza. Y vemos que este es un círculo muy vicioso, porque hace dos cosas. Enriquece al falso maestro y complace a sus seguidores. Claro está, o sea, tienen que tener el mismo vientre para seguir un evangelio así. Tercer efecto negativo de lo que hace cuando nuestro corazón está puesto en las riquezas, que le lleva a edificar su vida sobre un cimiento inestable, sobre un cimiento que se puede desbaratar y aparte que es a muy corto plazo. Y vayamos por favor a Proverbios, capítulo 23, versículo 4 al 5, y nos dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas, como alas de águila, y volarán al cielo. El dinero es un círculo muy incierto. Es impredecible en nuestra vida. Justo cuando uno cree que puede contar con cierto dinero, se acabó. Con alas. Volaron, se fue. Edifica su vida sobre el dinero es algo tan inestable, es algo tan necio, es como edificar una casa en la arena. Las condiciones cambiantes socavan los cimientos y pueden hacer que se muevan, que se hundan en cualquier momento. Y usted no se da cuenta. Cuando usted se encuentra ya es en esa situación que va a ser muy difícil de salir. Capaz le puede costar la vida. Yo veo que no todas las personas llegan a ser engañadas, ¿no? Y recuerdo una historia en Colombia, cuando en un tiempo empezaron con, creo que era el triángulo, era la pirámide. Bueno, entonces empezaron con eso, y ¿qué era? Que usted llegaba e invertía 100,000 y al poco tiempo se lo duplicaban. Y realmente la persona iba y retiraba ese dinero. Bueno, y así el boca en boca. Entonces, ¿qué pasa con las personas que son ávaras, hambrientas al dinero, que quieren más y más? Dame, dame. Bueno, estas personas llegaban y iban y empeñaban sus casas, sus propiedades al banco. Sacaban créditos y ellos pensaban que después lo iban a poder pagar. Entonces, ¿qué hacía esta pirámide, esta organización fraudulenta? Entonces era como el cebo. Les hacía probar que la gente creyera, que fueran creíbles para cuando dieran el golpe mortal. Y el golpe mortal lo iban a dar cuando ya realmente tuvieran inversiones jugosas, donde tuvieran las propiedades, los autos, prácticamente la vida de las personas que estaban invirtiendo ahí. Pero ¿qué pasó cuando llegó donde mi papá? Cuando llegan a ofrecerle esto tan bueno, tan generoso, y que pintaba muy buenas ganancias. Y mi papá dice: bueno,
De lo bueno no dan mucho. Es difícil creer eso. De lo bueno no dan mucho. Mucha gente perdió sus propiedades. Mucha gente fue engañada por la avaricia. Mi papá no cayó. Y esas palabras de lo bueno no dan mucho quedaron muy grabadas en mi corazón. Muy grabadas en mi corazón. Pero también hace el cuento de un hombre que sirve para ilustrar esto. Hace el cuento de un hombre cómo él trabajó mucho tiempo en ese lugar, con esa familia, mucho tiempo, muchos años, y él nunca había retirado su paga. Y un día decide que se va a ir, que se regresa a su casa, que se regresa a ver su familia. Entonces él pide su liquidación. ¿Qué hace este matrimonio? Este matrimonio, bueno, esta es una historia, ¿no? Este es un cuento, es una anécdota. Entonces este matrimonio llega y dice, bueno, es mucho dinero. Entonces conspiran para matarle. Y dicen, bueno, vamos a invitarlo a cenar. Y en la cena le vamos a colocar veneno. Así muere y nadie lo va a reclamar. Bueno, hicieron así. Le invitan a él a cenar, porque aparte él era como un poquito quedado en su forma de pensar. Y dice que llega y se sienta a la mesa y se sienta enfrente de ese plato tan abundante, tan apetitoso. Y él dice, de lo bueno no dan mucho. De ahí salió esa historia que también a mi papá le marcó la vida, y él no movió un solo centavo para invertir en ese proyecto. ¿Fue un fraude? Sí. Los bancos ahí se quedaron con muchas propiedades las perdieron. Entonces, realmente construir una casa sobre un cimiento así, inestable, es muy peligroso. Es muy necio de parte de la persona que lo hace. Puede hacer que se mueva o se hunda en cualquier momento. El único cimiento estable para su vida, el único cimiento estable para la vida mía es la verdad, la cual enseña a amar a Dios y a tratar de glorificar su nombre. Y Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 27 nos dice, y nos habla de los dos cimientos, y nos dice, cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. El cuarto efecto negativo de amar el dinero, algo que puede afectar nuestra vida, o algo que está afectando en este momento la vida de alguien. Alguien que va a ser leído por esta palabra, que va a ser atravesado por esta palabra,
que prácticamente la palabra nos desnuda. Y nos sentimos como Adán y Eva allá en el huerto del Edén. El amor al dinero lo hace orgulloso. Y Proverbio nos expone el caso de un modo muy, muy exacto, de manera perfecta, encaja perfectamente. Proverbios, capítulo 28, versículo 11. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Si usted se encuentra idiotizado por las riquezas que usted tiene, y usted ha sabido acumular riquezas durante toda su vida, y su corazón está puesto ahí, en ese lugar, en las posesiones, es muy fácil sentirse independiente, que usted no necesita nada, que usted no necesita a nadie. Usted puede ser un petulante y puede sentirse y ser superior a aquellos que tienen menos que usted. Sin embargo, Deuteronomio, capítulo 8, versículo 11 al 14, advierte al pueblo de Dios contra el orgullo por las riquezas. Amonestación de no olvidar a Dios. Y dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieses se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto a casa de servidumbre. Es el peligro. No se acuerdan de Dios. No tienen ninguna necesidad. Es más, ni siquiera piensan que ese respirar a la mañana, ese aliento de vida, Dios se lo proveyó. Ellos viven en una nube. Entonces, a menos que mantengamos nosotros una perspectiva bíblica sobre las riquezas, como lo hizo Efraín. ¿Y qué fue lo que hizo Efraín? Efraín dijo ahí en Oseas, capítulo 12 y versículo 8. Y mire lo que nos dice Efraín. Efraín dijo, ciertamente te he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Él tenía la perspectiva correcta. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. O sea que a menos que mantengamos nosotros una perspectiva bíblica sobre las riquezas como lo hizo Efraín, vamos a estar en problemas.
graves. El quinto efecto negativo de amar el dinero, de tener nuestro corazón puesto en las posesiones, en las riquezas, en los bienes, es que lo que se idolatra siempre hará que usted le robe a Dios. ¿Y cómo sería eso? Entonces, que en la administración de su dinero, que en la administración del dinero y las posesiones, usted no hará lo correcto. Usted no le dará a Dios lo que es de Dios. Que en esta administración de nuestro dinero, de nuestras cosas, no hagamos nosotros lo correcto. Y que no le demos a Dios lo que es de Él. Usted no le está dando nada suyo. ¿Usted se puso a pensar en eso? ¿Alguna vez pensó que usted le da de su dinero? ¿Usted piensa que le está dando algo a Dios? ¿Cómo? Pero si todo es de Dios, usted le da lo que a Dios le pertenece. Dios nos ha dado a nosotros, a cada uno de nosotros, la capacidad de adquirir el dinero. Y nos ha dado talentos para ganar ese dinero. Pero todo es de Dios. No hay nada que sea nuestro. ¿O usted tiene algo? No, todo es de Dios. Nunca tenemos nada nuevo, porque es de Dios. Es un préstamo que nos presta y nos permite disfrutarlo. Es bueno que nosotros podamos reconocer a quién le pertenece todo, incluyendo nuestra vida. ¿Qué le vamos a reclamar nosotros a Dios? ¿Qué derecho tenemos? Y vemos que en la época de Malaquías, las personas eran culpables de robarle a Dios. Allí, en la administración del dinero, de las posiciones, no hacían lo correcto y no le daban a Dios lo que era de Dios. De robarle a Dios. Y Malaquías, capítulo 3, versículo 8, nos dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Cuando las personas, quienes obviamente amaban el dinero demasiado, preguntaron cómo estaban robando a Dios, y Malaquías respondió: en vuestros diezmos y ofrendas. No le habían dado a Dios lo que legítimamente le pertenecía. Y había un remedio muy bueno. Claro, ¿quiere conocer ese remedio? Es buenísimo para esta situación pecaminosa. Mire, vamos un poquito más arriba y en Malaquías. Malaquías 3, versículo 10. Y nos dice, mire lo maravilloso, traed. Es un verbo, está conjugado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré
las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Si usted, si yo, si nosotros somos esclavos del amor al dinero, es necesario que recibamos el mismo tipo de respuesta que Malaquías ordenó ahí a sus oyentes. ¿Por qué no? Claro. Capaz que usted piensa que no le está robando a Dios y que nunca lo hará. Y capaz usted ahí en su corazón está diciendo, yo no le estoy robando a Dios. Yo nunca haría eso. Pero, ¿cómo me encantan a mí los peros? Es como cuando el esposo le dice a uno, yo te amo, mi amor, pero no vaya a decir ese pero, porque ese ya te amo, ya se quedó a un lado. Pero, usted dice en su corazón, yo no le estoy robando a Dios. Y yo nunca lo haría. Y eso es noble ahí de su parte. Es verdadero. Pero si usted, pero si yo, pero si nosotros no le estamos dando una porción generosa de nuestros recursos ahí en el reino de Dios, nosotros le estamos robando a Dios. Al amar el dinero, no solo le robamos a Dios, sino que le robamos a otros. ¿Cómo eso? Sí. Por favor, vayamos a Juan, capítulo 3, versículo 17. Y miren lo que nos dice el apóstol Juan. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Pero mire lo que nos dice Romanos 5:5. ¿Ve cómo la Biblia nos va respondiendo? La Biblia nos da las respuestas a todo. Romanos capítulo 5, versículo 5. Dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por Él, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, aquí el apóstol Pablo lo que hace es proclamar. ¿Proclamar qué? Una de las marcas principales que identifican al creyente. El apóstol Pablo proclama una de las marcas principales que lo identifican a usted, que me identifican a mí, que identifica al pueblo de Dios, a los que decimos que somos cristianos, que somos creyentes. Primera de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ese es un principio. Es un principio que tenemos que manejar no solamente para el dinero. Es un principio que tenemos que manejar para nosotros conducirnos en la iglesia. Para nosotros conducirnos ahí en las cuatro paredes. No. Para nosotros conducirnos en la vida. Porque nosotros nos seguimos moviendo.
Y eso nos identifica. Si usted tiene un problema con el hermano, usted no tiene un problema con el hermano, usted tiene un problema con Dios. Y capaz que usted permanece en muerte. El apóstol Pablo y el apóstol Juan lo llevan más lejos aún que el solo hecho de amar el dinero y las riquezas. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Y cuál es esa marca que nos identifica? Es como la patente del auto. Pasa usted en una autopista mal y fotomulta va a llegar, pero va a llegar con su patente. En que amamos a los hermanos y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Y si usted ve a su hermano teniendo necesidad, ¿cómo va a cerrar su corazón? ¿Cómo? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo dice que el amor de Dios mora en él? ¿Y cómo es que el amor de Dios mora en una persona? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Claro. ¿Por qué no? Y dice, de tal manera amó a Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Y dice, no hay amor más grande, tan grande, que alguien ponga la vida por uno de sus amigos. Dios nos amó primero. Ese amor está en nosotros, fue derramado en nosotros. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Entonces la pregunta es, si se rehúsa a darle dinero a alguien que tiene necesidad, fundamentalmente a un hermano, a una hermana en Cristo, ¿cómo puede usted afirmar ser cristiano? Esa es la pregunta. ¿Cómo podemos hacer tal afirmación? ¿Cómo? El amor al dinero lo hará comportarse como incrédulo. O como Juan dice, que puede revelar que usted no sea creyente. Y aquí se resume todo. ¿Qué es la razón por la que necesita examinar su vida? Y 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5 nos dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Esforzarse por quedar libre del amor al dinero. Usted debe buscar a Dios y no las riquezas. Nosotros debemos buscar primeramente ¿qué? Nos lo dice su palabra, el reino de Dios y no las añadiduras. Que nuestro corazón esté ahí puesto en la persona de Cristo y no puesto en las riquezas, en las posesiones. Y como David debemos nosotros poder decir, ¿y qué cosa dijo David? Por favor, vayamos a Salmo 17, versículo 15. Y nos dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia
estaré satisfecho cuando despierte a tu esperanza. Yo siempre les he dicho que nuestra satisfacción está en Dios. Si nuestra satisfacción no está puesta en Dios, mire, empecemos por lo más cercano, por la familia. Lo más cercano que usted tiene ahí es la familia. Si usted es esposo, lo más cercano que tiene ahí es su esposa. Si usted no está satisfecho en Dios, usted no va a estar satisfecho con la esposa que tiene. Usted va a ir afuera y va a ir por más. Usted va a ir a pedido ya. Con sus hijos. Si usted no está satisfecho en Dios, nada te hace bien. Empecemos con nuestras relaciones más cercanas y fuertes. Nuestros hogares. Y hoy se están destruyendo por esto. Quiero hablarles de un hombre que cautivó mi corazón y quiero cerrar con él. Es un creyente que realmente alcanzó ese nivel de satisfacción en su vida y fue Charles Thomas Stowe. ¿Quién es este hombre? Es más conocido como C.T. Stowe. Fue un jugador de cricket británico y misionero anglicano. Él fue una de las estrellas más grandes del cricket ahí en Inglaterra por el siglo XX y se convirtió en cristiano. Y abandonó su carrera como atleta para dedicarse al servicio misionero. Y antes de partir hacia el campo de misiones, Stowe decidió regalar toda su herencia. Era muy grande. Y Charles Thomas Stowe se enfrentó a la pregunta. ¿Cuál pregunta? ¿De qué sirve toda la fama y los halagos cuando un hombre se enfrenta a la eternidad? Él tuvo que admitir que desde su conversión, 6 años antes, se encontraba en un estado de abandono desdichado. Y como resultado de esta experiencia, él dijo, sé que el cricket no durará, ni el honor, ni nada en este mundo, pero valió la pena vivir para el mundo venidero. Stowe enfatizó la vida de fe, creyendo que Dios proveería para las necesidades del cristiano. Su padre falleció mientras él se encontraba en China y donó su herencia de 29,000 libras esterlinas. Y lo especificó de esta manera. 5,000 libras se destinaron al Instituto Bíblico Moody. Qué lástima que no está por acá, que no es cercano ese instituto. 50,000 libras, 5,000 libras para la obra misionera de George Muller y sus huérfanos. 5,000 libras para la labor de George Holland con los pobres de Inglaterra ahí en Inglaterra. Y 5,000 libras para el comisionado Tucker para el Ejército de Salvación en la India. Durante el resto de su vida vivió como un misionero sin recaudar fondos, porque él creía que los propósitos de Dios podían confirmarse mediante coincidencias providenciales, como una suma de dinero donada
espontáneamente, en un momento justo, y animaba a los cristianos a arriesgarse a planificar proyectos misioneros, confiando en la provisión divina. Y su espiritualidad de él era muy intensa. Y él leía principalmente la Biblia. Y una de las obras que influyó mucho también fue El secreto del cristiano para una vida feliz. Aunque creía que Dios a veces sanaba enfermedades físicas, mediante la oración y la unción con aceite, también aceptaba que algunas dolencias eran crónicas. También creía en un cristianismo franco y contundente. No existen estos hombres hoy. Son muy pocos. Y su llamado a los cristianos a adoptar una actitud de no me importa ante las cosas del mundo. Creía que la obra misionera era urgente y que quienes no fueran evangelizados serían condenados al infierno. Un hombre maravilloso que entendió dónde estaba su tesoro. Si hoy su tesoro no es Cristo, por favor, obténgalo, es gratuito. Es el único tesoro que no pierde valor. Incline su corazón y vamos a agradecer a Dios por este conocimiento maravilloso que Él trae con respecto a una moneda cambiaria, el cambio de día a día, con el cual nosotros compramos lo que necesitamos. Y es nuestra responsabilidad cómo lo usamos. Padre, gracias. Gracias por este día tan bonito que hiciste, soleado. Pero si no haya sido soleado, también hubiese sido muy bonito. Si haya sido lluvioso, oscuro, gris, también hubiese sido muy bonito. Porque te tenemos. Porque toda nuestra fuerza está en ti. Porque todo proviene de ti. Porque aprendemos a ver cosas bellas y bonitas. Cuando te conocemos, podemos detenernos a observar tu creación. Podemos disfrutar de un río, de los animales, de las plantas, de las flores, del arco iris, del día soleado, lluvioso o oscuro, de los manjares que están en la mesa o de los no manjares, capaz un mate cocido con un pancito. Pero somos felices. Somos felices porque tú no mientes y tú provees para cada necesidad que nosotros tenemos. Que nuestro corazón pueda regresar a la perla, a Cristo. Que nuestra vida la podamos construir en la roca. Nuestros hogares, nuestro matrimonio, nuestras finanzas. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias porque contigo las cosas son más fácil. Sabemos que tú harás. Y que si tenemos que detenernos, nos detenemos. Y si tenemos que avanzar, vamos a avanzar. Confiando en que tú eres nuestra brújula aquí en este lugar, en esta tierra. Qué bonitos somos tus hijos.
Somos tu pueblo. Somos tus ovejitas. Algunas patitorcidas, algunas rebeldes. Pero tú eres nuestro pastor. Gracias, Padre. Gracias por traer luz. Ayúdanos a responder con corazones obedientes. A que no se quede en conocimiento. El conocimiento solo sirve cuando es puesto en práctica. De resto solamente ocupa espacio en la mente. Conocimiento, más nada. Solo impacta cuando obedecemos. Para ti sea la gloria, Padre. Para ti sea la honra. Gracias. Y todos confiamos que tú eres nuestro proveedor y que todo aquel que esté en necesidad, primeramente espiritual, saben quién es la fuente, que deben rendirse al señorío de Cristo, que deben confesar sus pecados y venir a Él y recibirle como su único y suficiente Salvador de su vida, que solo necesitan creer en Cristo, solo necesitan creer en la obra que hizo Cristo, no en lo que ustedes pueden hacer. Solo crean. Señor, luego de una vida espiritual fuerte, obra en las añadiduras. Las personas que pasan necesidad, que tienen dificultades para solucionar problemas, para cerrar casos, para hacer puentes, para hablar de tu palabra. Padre, obra. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos vemos el viernes que viene, si Dios nos da vida, con esta serie tan bonita que hace un año, casi un año, que ha estado ahí en mi corazón y que le he venido preparando y que se pudo sacar al aire. Gracias por estar del otro lado, gracias por separar este tiempo. Necesitamos tener un conocimiento correcto de la palabra. Nos vemos el viernes que viene, continuando con esta serie. Que Dios les bendiga. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. No hay otra cosa.